Yo siempre digo, todos los que trabajamos en seguridad, trabajamos en una profesión sumamente riesgosa. Hoy vamos a ver eso. Es una profesión de las más riesgosas, creo. Y ese es el tema que quise traer hoy. Realmente hoy no quise hablar de productos o un poco menos de tecnología y quise hablar de este desafío. ¿Por qué? Creo que muchos de ustedes, los que están sentados acá, es probable que no sean CISOs, pero porque nadie se los dijo. Porque hoy están haciendo el trabajo de CISO. Muchos de ustedes, de hecho, hace 8 meses, 7 meses vine a Venezuela, hablé con algunos clientes y cuando les preguntaba qué hacían, me daban toda una serie de procesos que hace el CISO y cuando les preguntaba qué era, me dice director de seguridad, director de infraestructura. Yo le dije, no, este chico es un CISO, tiene la responsabilidad de CISO. Y hoy quiero hablar un poquito de ese tema. Para entrar en contexto y que vean un poco la relación de esta palabra fue ejecutada, fue puesta en camino hace 29 años, 1995. Este señor fue el primer CISO. Y saben que cuando a este señor lo contrataron, primero la palabra no existía. Y cuando lo contrataron le dijeron, mira, te llamamos para un trabajo y tienes 2 cosas que hacer. 1, vas a entrar en una empresa que no quiero que más nunca sea atacada. Y 2, vas a tener que crear un equipo enorme y mundial que maneje la ciberseguridad. Cuando él fue contratado en Citigroup, él no tenía ni la menor idea que ya lo estaban atacando. La empresa sabía, él no. Y tuvo que tomar todos los desafíos con el conocimiento que entendía para comenzar a armar ese proceso de lo que es un CISO. Para esta ponencia estuve leyendo muchos libros o varios libros que hablan del concepto CISO, como para poder transmitir resumidamente qué es lo que deberíamos hacer o cómo nos deberíamos preparar. La palabra que más se repite en los libros de CISO es riesgo. Pero la palabra que más se repite con el contexto de CISO es que la persona que tiene el trabajo de CISO o que es un CISO hoy tiene que aprender a traducir el riesgo cibernético al riesgo de negocio. Él es la persona que traduce todo lo que hemos estado escuchando en las anteriores ponencias de riesgo, de la inteligencia artificial, de los productos, de red, de EDR, de ransomware. Él tiene que traducir todo eso a riesgo de negocio. Muchos de los que están sentados acá seguramente tienen que hacer lo mismo. Tienen que traducir lo que ven, el proceso y lo que está pasando al riesgo de negocio para que eso no siga pasando. Ahora, como estamos en la onda de inteligencia artificial, yo dije, pero ¿para qué lee los libros si le puedo preguntar a inteligencia artificial? Y bueno, le pregunté a Géminis para no usar ChatGPT porque creo que debe estar cansada. Todo el mundo le pregunta a ChatGPT. Y dije, le voy a preguntar a Géminis qué es lo que tiene que hacer un CISO. Y me da las cosas regulares y naturales que ustedes están haciendo. Cuando digo regulares, seguramente tiene que ver panorama amenaza, seguro. Debe tener la gestión de riesgo. Debe estar batallando con la falta de recursos. Fue algo que escucho mucho esto en Latinoamérica. Hay que hacer más con menos. Y eso no es nuevo. Hay que hacer más con menos. Hay menos personal y tienen que hacer exactamente lo mismo, pero no me pueden atacar. ¿Ok? Entonces, si buscáramos desde inteligencia artificial, ¿cuáles son los pasos más básicos de un CISO? Esto es lo que aparecería por lo menos en Gemini. ¿Ok? Pero después estuve investigando más y hay una persona que se llama Rafi que dice, no, espera, un CISO no hace esto. Un CISO hace todo lo que está acá. Y fíjense, es imposible leerlo. Es imposible. Después se lo paso porque ahí está. No es algo que dice yo. Y me pareció muy interesante toda la estructura que hace Rafi para un CISO. Y dije, bueno, lo que sí puedo hacer es presentar algunos puntos importantes. Team Management, fíjense, ¿no? Business Enablement, inteligencia artificial, arquitectura, Security Team, habla de controles remotos, la parte legal, la parte de proyecto. Y fíjense, hablan de Security Operation, hablan de Identity, hablan de Remote Work, Risk Management, automatización. Y Rafi dice, a todo esto, mínimo, un CISO debería trabajar en estas 5, las debería tener muy claras.
Y a mí me encantó porque cuando vi la primera me asusté y dije, no puede ser. ¿Cómo una persona o un grupo de personas hacen todo esto para mantener la red segura? Y luego después con esta queda más claro decir, sí, hay que adoptar la inteligencia artificial seguro, pero denle con cuidado. Y fíjense que ya hablamos ya escucharon algunas cosas muy interesantes de inteligencia artificial. Creo que todas las compañías de seguridad hablan ahora de inteligencia artificial. Todas hemos insertado inteligencia artificial en los productos, pero hay que darle con cuidado. Hay que consolidar una serie de herramientas que tenemos y que tenemos que aprender a manejar. De hecho, de una de las empresas que visité en Venezuela me decía, Alberto, tengo que ver 10 pantallas para entender cómo está mi negocio. Es una locura. ¿Cómo vemos 10 pantallas? ¿O cómo tengo una persona que ve 10 pantallas? Cuando termine de ver la número 9, ya me atacaron de nuevo. Es imposible. Es imposible. Pero fíjense, me pareció interesante. Después se los puedo compartir. Creo que esta presentación se va a compartir porque la información detallada de Rafi me pareció muy buena. Estamos en la era de Star Wars. Estamos en el mes de Star Wars. Si estuviera Yoda, nos diría, muchachos, necesitan mucha fuerza para ser CISO. Mucha. ¿Ok? Ahora, los CISO, ¿en dónde navegan? Si fueran un navegante. ¿Ustedes creen que un CISO navega en una playa tranquilita de Venezuela, en Margarita? Imposible. Yo creo que todos los CISOs o las personas que están acá, que hacen trabajo de CISO, todos los días están acá. Todos los días están acá, bajo una tormenta. De hecho, de los documentos que leí, decían, creo que solamente en Estados Unidos, que los CISOs están pasando gran problema de estrés, que la mayoría de los que van al psicólogo hoy son CISOs. Pero así, obvio, con todo lo que tienen que pelear hoy, o van al psicólogo o se salen de la empresa. ¿Sí? Ahora, si fuéramos un CISO y vamos a comenzar a aterrizar algunos detalles, digo, al menos si van a navegar, tengan una brújula clara. Para tener una brújula, decir, ¿cuáles son las 3 cosas que yo debería tener súper claras de un CISO? Número 1, un CISO tiene que estar preparado, él y su equipo, para una brecha de seguridad. Ya no es como hace 10 años o 15 años. Yo tengo 22 trabajando en tren. Hace años teníamos una alerta en el año, una alerta mundial. Y estábamos contentos, nosotros en ciberseguridad. Nos ponían a correr y salgamos los países. Ahora es casi todos los días. Con lo cual, el CISO tiene que estar preparado para la brecha de seguridad. ¿Ok? Tiene que estar preparado para la ejecución de qué va a hacer cuando tenga la brecha. No en la preparación antes, cuando esté en la brecha. Y tenga al CEO o al dueño de la empresa o a todos los clientes gritándole. ¿Ok? Y después de eso, tiene que hacer un proceso de análisis que no va a parar. Tiene para decir qué fue lo que me pasó, en dónde fallé, qué es lo que tengo que ajustar, porque esto no puede pasar de nuevo. Lo más seguro que si pasa de nuevo, lo van a invitar a que trabaje en otra empresa. Seguramente, es lo que pasa. Entonces, si hablamos del CISO, en la fase de preparación, él tiene que tomar a su equipo y estar haciendo estos procesos de prevención. Tiene que estar haciendo estos procesos de módulos de prueba. Tiene que ver qué es lo que tiene y cómo lo puede administrar, pero no en la brecha. Lo tiene que hacer antes de la brecha. De hecho, uno de los exponentes anteriores hablaba de laboratorios. Bueno, él tiene que hacer laboratorios. Y uno de los laboratorios que tiene que hacer es con el ser humano que trabaja al lado de nosotros, o sea, con nuestros usuarios. Hablamos del phishing, hablamos de inteligencia artificial. Anteriormente, diríamos 5 años atrás, el phishing lo hacía lo más probable que una persona. Y tenía alguna habilidad psicológica porque hacen muy buenos phishing. Seguramente el phishing lo hace hoy la inteligencia artificial, con lo cual hacen muy buenos phishing. Después les voy a dar un ejemplo. Con lo cual, hoy pasar un correo de phishing ya no es la vacaciones de Miami que me gané. Ahora son muchos más complejos y mucho más reales. Entonces, un CISO hoy tiene que estar preparado antes de la brecha, hacer pruebas con todo su proceso y medir el riesgo. Lo más importante del CISO hoy es poder medir el riesgo. ¿Ok? En la brecha, él no puede pensar en más nada que ejecutar lo que tiene. Todo lo que haya comprado, toda la tecnología que tenga, tiene que ponerla a correr para detener la brecha. Lo más rápido posible. No tiene de otra.
Lo que en ese momento no puede instalar nada nuevo, no debe hacer nada demo, lo que tiene que ponerlo a trabajar para detener la brecha. Y tomen en cuenta que en muchas empresas, una brecha de 1 hora, podemos hablar de $1 millón o 2. O sea, en la banca esto es complicadísimo. 1 hora de operación o 1 hora donde yo tenga un hacker haciendo fiesta en los servidores. Luego del ataque, él no puede descansar. Él tiene que ir a hacer ahora el análisis de forénsica para ver por dónde entró el atacante. ¿Cuál fue la vulnerabilidad? ¿Fue de gente? O sea, ¿fue por un phishing? No, fue por un servidor legacy, fue por un software, fue por un fallo del programa o fue por una falta de configuración. En general, cualquier fallo se da por la velocidad que va el negocio hoy. Con lo cual, el CISO, fíjense, tiene que estar pendiente de todo ese proceso. Ahora, esto no es nuevo. Fíjense, 29 años, la palabra CISO. No sé, hay como 50 libros que hablan de qué debe hacer un CISO. Si esa información ya está, y hay inteligencia artificial, y hay software muy buenos en el mercado, y hay tecnología, ¿por qué seguimos teniendo ataques? ¿Por qué todavía hoy tenemos ataques y sumamente fuertes? No voy a hablar de ningún ataque en Venezuela porque me parecería irrespetuoso, pero tenemos en toda Latinoamérica ataques. En toda Latinoamérica hay ataques. En la banca, en el gobierno, en las empresas de salud. Y todos los ataques en general tienen que ver con un correo que pasó por algún departamento, con algún proceso muy bien hecho para que alguien ejecutara el correo. Creo que el 50%. El otro 50% tiene que ver con vulnerabilidades. Ahora, realmente, yo tengo 22 años trabajando en Tren. Créanme, una de las primeras presentaciones que hice en Venezuela eran de vulnerabilidades. No voy a decir el nombre porque se van a dar cuenta que estaba mucho tiempo acá. Pero son vulnerabilidades, o sea, no es un concepto nuevo. Seguimos con un proceso de vulnerabilidades eterno. ¿Y eternos por qué? Porque los software cada vez se hacen más rápido. Necesitamos mayor actualización. Ahí se van los espacios de vulnerabilidades y las empresas les cuesta mucho o es muy complicado hoy tener todos los servidores parchados. De hecho, cuando yo voy a las empresas a veces les pregunto ¿cuántos parches tienes que poner hoy? Y es muy difícil que me contesten porque es un proceso muy dinámico. Entonces, si hacemos un resumen de esto, diríamos cualquier CISO debería tener muy claro la gestión de riesgo. Mínimo su inventario, mínimo el inventario de equipo. Y créanme, yo voy y me siento con personas de tecnología y les pregunto su infraestructura y me dicen, creo que tengo 50 servidores. Y espera, creo. Si no sabes cuántos servidores tienes, estamos mal. No, pero es que ahora tengo 30 en la nube y ayer apagaron 20. ¿Cómo sabemos cuál es el riesgo que tiene él ahí? Una vez que los tiene claro, debe saber cuáles son sus vulnerabilidades. Pero debe saber cuál es el nivel de riesgo, con un número claro, es decir, esto es grave, esto es crítico, esto lo puedo dejar para mañana, este que está acá no. Mínimo tiene que tener eso. Luego de eso tiene que evaluar para ver de ese riesgo, ¿cuál atiendo hoy? ¿Cuál atiendo hoy? Como si fuera un caso de una atención urgencia en un hospital. Tengo que atenderlo enseguida. Y este proceso es continuo. Investigo la vulnerabilidad, pongo riesgo, paso el proceso y le doy de nuevo y no puedo parar. Ese es el trabajo del grupo de un CISO. Evaluación de riesgo constante, porque fíjense, al CISO le va a preguntar el CIO cómo está. Y él no puede decirle, creo que estoy bien. Él tiene que decirle, hoy nuestro riesgo es de tanto y creo que lo voy a bajar mañana o dentro de un mes. Ahora, si hablamos de riesgo, entonces yo debo tener claro como CISO o como persona que tengo la responsabilidad de CISO, que un CISO tiene que ver muy claramente las amenazas externas, internas, mi gente, el servidor, los equipos, y a saber de eso, hacer un match con lo que es vulnerabilidad. Y cuando digo un match es, debo entender cuál es el riesgo que tengo de amenaza en mi empresa, cuál es el riesgo que tengo en conjunto con las vulnerabilidades, ¿ok? Y qué consecuencias me da eso para tener el nivel de lo que es el ciberriesgo dentro de mi empresa. Entonces, cuando yo hablo de este proceso, yo digo, bueno, el CISO debe tener claro que entre amenaza y vulnerabilidad lo que tiene es un potencial riesgo. Y entre amenaza y consecuencia tiene un riesgo teórico que más o menos puede sacar y entender y comunicar al CIO. Ahora, si no tenemos un número claro, cuando digo número específico, es muy difícil hablar de riesgo. Con lo cual, hoy
mínimo, yo tengo que medir. Tengo que medir la amenaza que tengo que medir el riesgo que tengo, y hoy se miden con números. Esto no lo inventa Trend Micro. Trend Micro se basa en los frameworks de NIST, en los frameworks de Mitre, y podemos establecer bajo este concepto un número de riesgo. O sea, yo debería saber cuál es mi riesgo hoy. Si yo voy a alguna de sus empresas y le pregunto, ¿cómo es tu riesgo hoy? ¿Qué me contestaría? Más o menos, bajo, alto. ¿Por qué? ¿En dónde está? Esta información es súper importante y es, creo que, la base medular de cualquier CISO para tomar una decisión rápida. Él debe saber dónde está su riesgo hoy. Es más, pregúntense ustedes hoy en sus empresas, ¿cuál es el número de riesgo que tienen? No les voy a preguntar porque es una pregunta muy interna para ustedes, pero ¿cuál es el riesgo que tienen ustedes hoy como empresa? Y cada empresa que tenga una alta velocidad de desarrollo, de software, de crecimiento, asimismo va a tener una alta velocidad en impacto de un atacante. Porque en ese proceso de velocidad es muy probable que se vaya algún proceso, que hoy le llamamos proceso de falta de configuración, el problema del servidor, el problema de la persona que quiere ir a Miami y aceptó el correo de las vacaciones de Miami, pero una sola persona que acepte ese correo, en general es suficiente para que pase sobre nuestro departamento de seguridad. Entonces, fíjense, si hablamos de riesgo y hablamos de números, ¿ok? Más o menos, vamos a ver, deberíamos tener entonces un concepto de, yo tengo un número de riesgo, yo debería tener algún proceso para medir y yo debería tener algún proceso para tomar decisión muy rápida. Nosotros hace más o menos como 5 años hicimos encuestas con los CISOs y fuimos y les preguntamos, es decir, ¿qué necesitan ustedes de nosotros como empresa de ciberseguridad? No hablo de tecnología, hablo de decir, ¿qué es lo que ustedes esperan cuando ven un producto de tecnología para poder tomar una decisión de riesgo, para poder hablar con el CEO y decirle, el negocio está en este proceso? Creemos que encontramos una forma de ayudar, hablando con los CISOs, ¿ok? Ellos nos dieron algunas cosas que mínimo necesitan, y las voy a presentar en estos últimos slides. Número 1, me dijo el CISO, yo necesito algo en la cual pueda ver toda la estructura que tengo en la empresa. Y cuando hablo de toda la estructura, hablo de las personas, de los servidores, de la nube, de las instancias en Amazon, de toda la estructura. Yo necesito ver qué está pasando acá. ¿Ok? Y fíjense, yo hago esta pregunta, ¿cómo es tu estructura? Y muchas empresas no la tienen muy clara. Se los pongo como desafío. Vayan y pregunten exactamente cuál es la estructura que tienen hoy. Servidores en Internet, servidores en Amazon, servidores en Microsoft, estaciones viejas, software legacy. ¿Qué estructura tienen? Es la única forma de poder entender por dónde me pueden atacar. Número 2, el CISO me dijo, además de eso, como yo establezco ciertos permisos para muchas personas y estos permisos a nivel de usuario, en muchos casos son altos permisos, hablo de directores, financieros, dueños, el mismo CISO, el CEO, yo necesito ver cómo esa persona con esos permisos tiene acceso y a quién tiene acceso. Tiene acceso a grupos, tiene password de admin, tiene acceso a los servidores críticos, porque el día que yo veo un ataque sobre ese, en este caso sobre Epatic, yo podría saber cuál es el riesgo. Hoy yo puedo ver un número de 64 y decir, mira, 64 más o menos a nivel global es un riesgo válido para una persona en esta posición. Si dice 80 es un riesgo muy alto y el riesgo muy alto podría ser que él tiene algún fallo en su estructura, o sea, en lo que él está trabajando. Dígase un servidor, dígase password. Y cuando hablo de password, les voy a dar un ejemplo de este caso. Yo me he encontrado empresas fuera de Venezuela, donde pueden haber 2.000 usuarios. Y el sistema nos dice, de esos 2.000 usuarios, hay 50 personas que el password no vence. Y cuando hacemos el análisis de esas 50 personas, el password no vence porque son directores. Bueno, muchos directores dicen, a mí no me cambies el password, cámbiaselo a los demás.
Pero ese director tiene una estructura de permiso enorme, con lo cual el atacante, una vez que llega al director, están fritos. Y eso pasa porque tenemos que medir ese riesgo y muchas veces los directores o los que tienen permiso dicen, no, mi posición no es para cambiar el password todos los días, no tengo tiempo, déjaselo a los demás. Bueno, hoy tenemos que medir ese proceso tan básico de tener un password y que de cada 45, 60 días hay que cambiarlo. No lo podemos mantener porque justamente el atacante usa ese proceso. Otra cosa que nos pidieron fue, cuando yo veo un servidor, cuando yo veo un dispositivo estratégico, un dispositivo crítico nuestro, yo debería poder medir el riesgo. ¿En base a qué lo mido? Vulnerabilidades, procesos, personas que llegan a ese servidor. ¿Cómo mido el riesgo? Yo debería poder medir el riesgo. Es algo que nos pidieron los CISO, es decir, yo quiero ver cuántos riesgos tengo en mi servidor. ¿Por qué? Porque el CISO en algún momento, con tanto trabajo, tiene que hacer una escala de Eisenhower, que es esta matriz básica que dice que es urgente y potencialmente riesgoso, que tengo que trabajar hoy, y que no es urgente, que puedo hacer dentro de una semana. Y él tiene que ponerlo urgente y ver con su equipo cómo lo hace, cómo lo resuelve. Entonces, hoy deberíamos poder mostrar, entender cuántos servidores tengo con alto riesgo en la empresa. Pregúntense ustedes ahora, ¿están sentados acá viendo mi presentación? ¿Cuántos servidores con escala de 80 están en riesgo hoy? No me contesten, tema de ustedes. Ahora, cuando yo tengo la empresa y soy el CISO, al CEO no le interesa en lo absoluto saber nada de vulnerabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Al dueño, es más, no sabe posiblemente muy claro qué es. Él lo único que quiere entender es, yo con mi negocio, si es un banco, ¿estoy en riesgo o no estoy en riesgo? ¿Cuál es mi nivel de riesgo? Y es más, si estoy en Venezuela y estoy acá en el banco A y al banco B lo atacan, lo primero que va a preguntar el CEO es, ¿cuál es la posibilidad de que me ataquen a mí? Exactamente como a mi compañero. ¿Qué posibilidades de que me ataquen a mí con lo mismo que le pasó a él? ¿Y qué puede decir el CISO? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos bien. ¿Cómo estamos bien? Y vamos a tener que explicar. Entonces, hoy podemos mostrar cuál es el riesgo de la empresa y podemos hacer una comparación con el riesgo del sector. Bueno, yo estoy en la banca. El riesgo del sector mundial más o menos es este número. Yo estoy en este. Podría establecer, decir, si mi riesgo es 60 y quiero ponerlo en 55, quiero bajar 5 puntos, ¿qué tendría que hacer? Bueno, ahí me ayuda la inteligencia artificial. Ahí lo que me dice es, de 200 servidores, si tomas estos 10 que están allá, son los de alto riesgo, bajarías 5 puntos y estarías un poquito mejor. El CISO necesita esta información. Es imposible, ya lo vimos en las presentaciones anteriores, es imposible que esta información se salga manual. Es imposible tener 20 personas administrando esta información. Esta información casi es diaria y es muy dinámica. Además de eso, yo debería poder saber si en alguna vulnerabilidad, cuál es la forma de mitigar. Si es un servidor crítico, no le puedo decir al CISO, no, apágame la base de datos. No puedo apagar la base de datos. Vamos a reiniciar la máquina, tampoco la puedo reiniciar. Entonces tengo que ver exactamente qué es lo que voy a tener que hacer con algunos puntos críticos para poder bajar el riesgo de la empresa. Tengo que poder calcular eso. Por eso digo, el trabajo del CISO es un trabajo sumamente riesgoso. Debe ser sumamente estresante tener que ver todo este contexto con un grupo posiblemente de 10 personas y decirle al CEO, no te preocupes que vamos bien, el negocio no va a parar. ¿Sí? A nivel de información, el CISO, por mucho que no va a ver esto, porque lo va a ver su equipo, el CEO lo único que le va a preguntar es cómo estamos en el negocio. ¿Seguimos operando? ¿Cuál es el riesgo de dejar de operar? ¿Y cuánta plata voy a perder si hay un ataque? Esa información la necesita el CISO para comunicársela al CEO. Y en muchos casos, ahora con inteligencia artificial, yo puedo saber exactamente el atacante en dónde está. O sea, de toda mi infraestructura, en dónde tendría que ir a buscar para detenerlo. Esta clase de información, 10 años atrás, 8 años atrás, solamente la podíamos ver en un laboratorio de ciberseguridad. O sea, la podíamos ver en una empresa muy grande, la podíamos ver en un fabricante,
Y esto lo veíamos cuando mandábamos un ticket de servicio y él nos hacía un análisis y esto demoraba 2 o 3 días. Bueno, esos 2 o 3 días ya no hay tiempo. Ahora tenemos que hacerlo sumamente rápido. Ahora se le presenta al CISO. Es decir, acá está la información, acá está el ataque. En este punto particular tienes el ataque. Y esto está en Amazon y tienes una falta de configuración o tienes una mala configuración en este punto, con lo cual, si las reglas, automáticamente vas a hacer el nivel crítico del ataque o simplemente lo vas a detener. Esa información es tiempo real, esa información es dinámica y esa información es la que necesita hoy un CISO para trabajar. De este tema se conversó creo que en la presentación anterior, el tema de phishing. Ya sé que quizás, bueno, ninguno de los que estamos acá seguramente no aceptamos las vacaciones gratis en Miami. Creo que todos las necesitamos, yo me sumo, ¿no? A unas vacaciones gratis en Miami. Pero ya los phishing llegan diferentes, con lo cual hoy necesitamos medir a nuestro equipo. ¿Cómo medimos al equipo? Generando un phishing interno controlado por nosotros, en el caso de ustedes, por el CISO, para que pueda saber cómo se comporta el personal. ¿Cómo se comporta el personal? Hay muchos temas. O sea, en Panamá acabamos de escoger el presidente por los próximos 5 años. 10 días antes, el único tema que se hablaba en Panamá era presidencia. Seguramente que era la mejor forma para establecer un phishing, era hablar del presidente. No voy a hablar de temas de política de Venezuela porque pretendo salir de Venezuela el viernes. Con lo cual, no voy a hablar de política, en lo absoluto. Pero seguramente es un tema para Venezuela, seguramente es un tema para Estados Unidos hablar del tema del cambio del presidente. Bueno, hoy tendríamos que tener tecnología para poder armar un phishing en mi empresa. No hablo de Venezuela. Como yo conozco a mi gente y a ver qué pasa. Y comenzar a medir porque puedo gastar millones de dólares en tecnología y una sola persona lo tira al traste. Una sola persona. ¿Estamos de acuerdo? Y es fácil. Hay que despedirlo, sí, pobrecito. ¿No? Pero fueron millones de dólares. Y lo más seguro que el CISO se va en ese camino. Pero si es tu culpa. Pero es simplemente psicológico. Hoy el proceso psicológico es enorme. O sea, las formas como mandan el phishing es impresionante. Ahora, otra cosa que nos pidió el CISO era, mira, yo no tengo Trend Micro en todas las aplicaciones. Sería ideal, pero no tengo Trend Micro en todas las aplicaciones. De todo lo que tengo, ¿qué hago? Yo necesito tener toda la información de todos los productos en una sola consola. Ok, entonces hacemos algo para que integres. No importa la marca. Vamos a integrar información porque lo que estamos buscando es que el CISO pueda tomar buena información. Que el CISO tenga la información correcta para tomar la información muy rápida y ejecución. ¿Ok? Entonces, si tenemos todo esto y tenemos mucha información a la mano, hoy contamos con algunas cosas que siguen pasando y que creo que un exponente anterior lo dijo. A veces pecamos con el tema de falsa sensación de seguridad. ¿Cuántos de los que están acá usan doble factor de autentificación? Ya sabía, todos. Yo también. A mí me lo exigen en la empresa. ¿Es lo más seguro? No. Ya hay un sitio en internet que explica cómo pasarlo por encima. Y el sitio es público, cobra, no sé cuánto cobra por el curso y abajo hay una nota que dice, esto solamente es para mostrar que se puede hacer. No soy responsable de lo que ustedes hagan. Please. Lo está poniendo en público cómo se hace. Y el proceso es muy sencillo. El proceso simplemente termina con un phishing. Un phishing que va hacia un proxy que está en el medio, una técnica viejísima, pero que va a una pantalla muy parecida a la de Microsoft, en la cual yo creo que me estoy autenticando y me pide todavía los números o códigos de doble autenticación. Entonces, pasé por mis 2 procesos, usuario y password, número de autenticación, pero se los di al atacante. ¿Hay que tenerlo? Sí. Please, no es que lo tienen que desconectar, por favor. Hay que tenerlo. ¿Es lo más seguro? Ya hay formas de pasarlo.
Posiblemente quizás ya arreglaron el proceso, pero es un phishing. Fíjense, no es nada del otro mundo, fue un phishing. Ahora, si hablamos de esto, entonces, a nivel de desafíos, yo tengo que seguir innovando. Y cuando tengo que seguir innovando, necesito tener esa información del CISO. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el CISO va a tener que hablar directamente con el CEO y va a tener que darles respuestas muy claras a nivel de riesgo. Y el CISO también va a tener que hablar con la parte financiera y va a tener que decir si podemos invertir o lo que yo acabo de invertir en ciberseguridad, cómo lo estoy utilizando, qué es lo que estoy utilizando. ¿Sí? Y fíjense, en el caso de doble factor de autenticación, si no me equivoco, hubo un caso en Las Vegas el año pasado, en el MGM. ¿Y saben lo que hicieron? Le mandaron a todos los empleados de la corporación MGM, no solamente el hotel que está en Las Vegas, a toda la corporación, un correo desde Helpdesk, exactamente igual como ellos usan su Helpdesk, diciéndole, en el día de hoy tenemos un problema de seguridad, tienen que actualizar su usuario y password, además el doble factor de autenticación. Helpdesk, todos lo hicieron. Automáticamente le dieron todos los permisos al atacante. La corporación, abajo, perdieron millones de dólares. Entonces, ¿esto se usa? Sí, se viene usando desde hace mucho tiempo. De hecho, creo que uno de los más fuertes fue este año pasado con el MGM. Y seguramente hay muchos casos. Entonces, hoy el CISO va a tener que tener todas estas herramientas mínimo. Y cuando digo mínimo es, hay tanta información que él tiene que tener para tomar decisión muy rápida, que va a tener que tener herramientas que le muestren el riesgo. Y fíjense, quiero terminar con la palabra riesgo. Si a mí me preguntan hoy, mira, de lo que estuviste viendo para el CISO, ¿qué es lo más importante? Yo digo que pueda medir el riesgo. ¿Para qué? Para que pueda tener un número, un solo número que él pueda controlar. ¿Por qué? Porque cuando él pueda controlar ese número, él va a poder tener acciones rápidas y constantes. ¿Para quién? Para hablar con el CISO y decirles cuáles son los cambios que tenía que hacer o cuáles son los cambios que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, básicamente un CISO tiene que conectar con todo su equipo para poder centralizar una sola visión, visibilidad. ¿Para qué? Para obtener la información más rápida posible y tomar acción muy rápida sobre ese proceso. Esto es lo que les traía para el día de hoy.